Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo encuentro aquí en Francisco a Diario. Ceci. ¿Cómo estás, Juan? La verdad que muy contentos y con algunas novedades que les vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de la programación. Una de las primeras, no tan felices, sino que nos lleva de la mano a lo que es la realidad de los migrantes. Una embarcación naufragó hace pocos días y el Papa Francisco hace una reflexión en torno a eso y suma también su oración. Bueno, y esta semana hemos conmemorado una vez más el Día Mundial contra la Trata de Personas. El Papa Francisco desde el inicio de su pontificado nos llama la atención sobre este tema y a través de las redes sociales en esta semana, en su nutrida agenda, nos invita a la reflexión y a la acción. Nutrida agenda la del Papa y también la nuestra en lo que viene en el programa del día de hoy, así que los invitamos a quedarse aquí en Francisco a Diario. En la oración del Ángelus, el Papa Francisco retoma el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos del 1 al 13, que narra las circunstancias en las que Jesús enseña la oración del Padre Nuestro a sus discípulos. Ellos ya conocían y recitaban las fórmulas del judaísmo, pero encuentran que en Jesús la oración adquiere una nueva dimensión y calidad, ya que se trata de un diálogo, un vínculo con la figura de Dios Padre. La oración es esencial en la vida del Maestro, afirma el Papa, e insiste, estaban fascinados por cómo veían rezar a Jesús. Ante la solicitud de los discípulos para que Jesús les enseñe a orar, el Papa Francisco afirma que Jesús no da una definición abstracta de la oración, ni enseña una técnica eficaz para orar y obtener algo. En el Padre Nuestro, Jesús nos revela su misterio de hijo y de hermano. En esta oración, recuerda el Papa, Jesús nos hace penetrar en la paternidad de Dios y nos muestra el camino para entrar en un diálogo orante y directo con Él, por el camino de la confianza filial. En el Padre Nuestro, dijo el Papa, lo que pedimos ya se ha cumplido, y nos ha sido dado el Hijo unigénito, la santificación del nombre, la venida del reino, el don de la palabra, el perdón y la liberación del mal. Cuando pedimos, abrimos nuestras manos para recibir. La oración que el Señor nos ha enseñado es la síntesis de cada oración, y la dirigimos al Padre, siempre en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Essi, i discepoli, sanno già pregare, recitando le formule della tradizione ebraica, ma desiderano poter vivere anche loro la stessa qualità di preghiera di Gesù, perché loro possono constatare che la preghiera è una dimensione essenziale nella vita del loro Maestro. Infatti, ogni sua azione importante è caratterizzata da prolungate soste di preghiera. Inoltre restano affascinati perché vedono che egli non prega come gli altri maestri del tempo, ma la sua preghiera è un legame intimo con il Padre, tanto che desiderano essere partecipi di questi momenti di unione con Dio per assaporarne completamente la dolcezza. Rispondendo alla domanda esplicita dei discepoli, Gesù non dà una definizione astratta della preghiera, né insegna una tecnica efficace per pregare e ottenere qualcosa. Egli invece invita i suoi a fare esperienza di preghiera, mettendoli direttamente in comunicazione col Padre, suscitando in essi una nostalgia per una relazione personale con Dio, col Padre. Sta qui la novità della preghiera cristiana. Essa è dialogo tra persone che si amano, un dialogo basato sulla fiducia, sostenuto dall'ascolto e aperto all'impegno solidale. È un dialogo del figlio al padre, un dialogo fra figli e padre. Questa è la preghiera cristiana.
Después de la oración del Ángelus, el Papa Francisco expresó su dolor y su tristeza por el naufragio de una embarcación que se cobró la vida de casi 200 personas. En este caso estamos hablando de una embarcación allí en el Mediterráneo que, como dijimos, se cobró la vida de 116 migrantes. El Papa recordó a las decenas de migrantes que han perdido la vida en las aguas del Mediterráneo esta semana. Según relatos de los sobrevivientes, la embarcación había salido de una playa próxima a la ciudad de Homs y fueron rescatados por la Guardia Costera de Libia. El Papa Francisco no se cansa de recordar que los migrantes son personas. No se trata solo de cuestiones sociales o migratorias. No se trata solo de migrantes, en el doble sentido de que los migrantes son antes que nada seres humanos y que hoy son el símbolo de todos los descartados de nuestra sociedad globalizada. Son los últimos engañados y abandonados para morir en el desierto. Son los últimos torturados, maltratados y violados en los campos de detención. Son los últimos que desafían las olas de un mar despiadado. Son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal. Son solo algunos de los últimos que Jesús nos pide que amemos y ayudemos a levantarse. Cari fratelli e sorelle, ho appreso con dolore la notizia del drammatico naufragio avvenuto nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo, in cui hanno perso la vita decine di migranti, tra cui donne e bambini. Rinnovo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con prontezza e decisione per evitare il ripetersi di simili tragedie e garantire la sicurezza e la dignità di tutti. Vi invito a pregare insieme a me per le vittime e per le loro famiglie e anche dal cuore domandare: Padre, perché? El Papa Francisco fue el encargado de escribir el prefacio del libro Mujeres crucificadas, la vergüenza de la trata relatada desde la calle, un libro escrito por don Aldo Bonaiuto de la comunidad Papa Juan XXIII. Esta comunidad está comprometida desde sus orígenes y de manera continua para luchar contra la marginación y la pobreza. Cada miembro de esta comunidad ata su vida a la de los pobres y oprimidos y vive con ellos las 24 horas del día. Dice el Papa Francisco en el prólogo del libro: cuando en uno de los viernes de la misericordia, durante el Año Santo Extraordinario, entré en la casa de la comunidad del Papa Juan XXIII, no pensé que allí dentro encontraría a mujeres tan humilladas, afligidas y exhaustas, realmente mujeres crucificadas. En la habitación donde encontré a las muchachas liberadas del tráfico de la prostitución forzada, respiré todo el dolor, la injusticia y el efecto de la opresión. Una oportunidad para revivir las heridas de Cristo. Después de escuchar los relatos conmovedores y humanísimos de estas pobres mujeres, algunas de ellas con el niño en brazos, sentí un fuerte deseo, casi la necesidad, de pedir perdón por las verdaderas torturas que tuvieron que soportar a causa de los clientes, muchos de los cuales se definen cristianos. Un impulso más para rezar por la acogida de las víctimas de la trata, de la prostitución forzada y la de la violencia. Además, dijo, una persona no puede ser nunca puesta en venta. Por eso, me alegra poder dar a conocer la preciosa y valiente labor de rescate y rehabilitación que don Aldo Bonaiuto viene realizando desde hace muchos años, siguiendo el carisma de Oreste Benzi. Esto también implica la voluntad de exponerse a los peligros y las represalias de la delincuencia que han convertido a estas muchachas en una fuente inagotable de ganancias ilícitas y vergonzosas. Por otro lado, enfatizó que la corrupción es una enfermedad que no se detiene por sí sola,
Sirve una toma de conciencia a nivel individual y colectivo, también como Iglesia, para ayudar realmente a estas desafortunadas hermanas nuestras y para impedir que la inequidad del mundo recaiga sobre las más frágiles e indefensas criaturas. Cualquier forma de prostitución es una reducción a la esclavitud, un acto criminal, un vicio repugnante que confunde hacer el amor con desahogar los propios instintos torturando a una mujer indefensa. Esta, dijo, es una herida a la conciencia colectiva, una desviación del imaginario corriente. Es patológica la mentalidad por la cual una mujer debe ser explotada, como si fuera una mercancía para ser utilizada y luego desechada. Es una enfermedad de la humanidad, una forma equivocada de pensar de la sociedad. Liberar a estas pobres esclavas es un gesto de misericordia y un deber para todos los hombres de buena voluntad. Su grito de dolor no puede dejar indiferentes ni a los individuos ni a las instituciones. Nadie debe darse vuelta para el otro lado o lavarse las manos de la sangre inocente que es derramada en los caminos del mundo. El Papa de la Ternura, como así lo titula y lo muestra el libro que escribió la periodista española Eva Fernández, que da cuenta de estos gestos del Papa Francisco. Eva Fernández, además de ser periodista, hace 3 años que ejerce como corresponsal en Italia y en el Vaticano. Aunque son muchos los adjetivos que podrían definir al pontífice, para la periodista española Eva Fernández, Francisco es el Papa de la Ternura, y así es como ha titulado su libro. Había algo en especial del Papa Francisco que que removía el corazón de las personas, y me di cuenta que había una raíz común en muchos de estos gestos, que era la ternura. Me di cuenta que había que contarlo, ¿no?, para que todo el mundo pudiera participar de esta raíz común que tanto me había llamado la atención y que realmente conseguía cambiar el corazón de las personas. Eva Fernández trabaja desde hace 3 años como corresponsal de la cadena COPE en Italia y el Vaticano. Durante este tiempo, lo que más le ha impresionado son los gestos de Francisco. Ha visto personalmente muchos de ellos en sus viajes junto al Papa o en la Plaza de San Pedro. Dice que no se trata de simples gestos, sino de la traducción en palabras del mensaje de sus discursos. El Papa no son solo gestos, es algo más que gestos. En el Papa Francisco hay una gran coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y esos gestos del Papa es una manifestación concreta de todos sus documentos pontificios y de todos los mensajes y homilías que escuchamos a diario. En su libro, Eva Fernández muestra que gestos como estos de Francisco tienen su origen en el Evangelio. Su modelo es el buen samaritano, que se detiene para atender a quien sufre. La propuesta del Papa a los católicos es que centren la mirada en los Evangelios. Hay algo que efectivamente llama la atención, que es esa palanca, que es lo que lleva al Papa Francisco a recorrer kilómetros de distancia simplemente para encontrarse con el dolor de un pueblo que no llama la atención del mundo, y que el Papa, con estos desplazamientos en cierta forma hacia sus periferias, lo que quiere es poner el foco de atención de políticos, de instituciones, sobre un determinado grupo de personas, sobre unos refugiados huyendo de la guerra, sobre unos cristianos perseguidos, sobre una minoría musulmana como los rohingya, para que todos digamos, aquí hay que hacer algo. Eva Fernández está convencida de que la mejor escuela para entender el pontificado del Papa Francisco, sin dejarse llevar por el ruido mediático, es observarlo de cerca, escuchar directamente lo que dice y dejarse guiar en la misma dirección de esos gestos de ternura. Nos viene bien en esta edición hacer una pausa, no sin antes, Juan, compartirle a nuestros amigos la posibilidad de sumarse, ¿no?, como aportante a este proyecto, a este producto que es Francisco a Diario, parte de lo que es la obra de María, una obra que se sostiene por el aporte voluntario. Claro, lo sostenemos, lo acompañamos con la oración y con el aporte económico que ustedes pueden hacer llamando al 0810-777-7777 y expresar su voluntad donante, o también en nuestro sitio web www.radiomaria.org.ar. Dicho esto, nos viene muy bien un descanso, una pausa, y ya regresamos con más información.
El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas y el Papa Francisco publicó en sus redes un mensaje que nos invita a reflexionar sobre este delito. No es la primera vez que el Santo Padre se refiere a este tema, ya que desde el inicio de su pontificado ha condenado enérgicamente este flagelo. El Papa Francisco compartió un especial mensaje al conmemorarse el Día Mundial contra la Trata de Personas. Oremos para que el Señor libere a las víctimas de la trata y para que nos ayude a responder activamente al grito de socorro de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad y libertad, escribió el Santo Padre en su cuenta de Twitter. Alrededor de 40 millones de personas fueron víctimas de trata en todo el mundo en el año 2016. Según datos del informe sobre trata de personas, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2018, el 72% de las víctimas de este flagelo son mujeres y niñas. No es la primera vez que el Papa se refiere a este problema. En abril de este año, pidió que la trata de seres humanos se considere un crimen de lesa humanidad, pues constituye una violación injustificable de la libertad y la dignidad de las víctimas, dimensiones constitutivas del ser humano deseado y creado por Dios. El Santo Padre hizo estas declaraciones durante la clausura de la Conferencia Internacional sobre la Trata de Seres Humanos, organizada por la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. A través de un comunicado de prensa de la Oficina de la Santa Sede, se ha dado a conocer el próximo viaje apostólico del Papa Francisco a lo que es Madagascar, Mozambique e Isla Mauricio. Todavía los días no están definidos, pero lo que sí está definido son los lemas de viaje para cada lugar. Del 4 al 10 de septiembre, el Papa Francisco visitará Mozambique, Madagascar e Isla de Mauricio. Mozambique vive una realidad delicada, ya que está siendo golpeada por el terrorismo, las sequías y las catástrofes naturales que siembran destrucción. Además, la situación política es inestable y se espera que la visita del Papa tranquilice los ánimos de la población. Esperamos lo que pasó hace más de 30 años con San Juan Pablo II. En aquel momento estábamos en guerra civil y la presencia del Papa fue un momento para caminar hacia la paz que vino en el 92. Esperamos que, quién sabe, que el milagro se repita. El segundo destino del Santo Padre será Madagascar. El Papa Juan Pablo II también visitó este país en 1989. Francisco seguirá sus pasos y visitará esta nación sobre la cual la ONU, a principios de junio, dio la voz de alarma. El cuidado del medio ambiente podría ser uno de los temas a tratar por el Papa. Esta visita del Papa a Madagascar nos ayudará a cambiar de actitud, a vivir mejor nuestra fe. A nivel político, el viaje nos traerá reconciliación, paz y esperanza. En tanto, la isla de Mauricio, en el Océano Índico, será otro de los destinos del Santo Padre. Es un país más estable que sus vecinos, destino de miles de parejas de recién casados que viajan hasta allí atraídos por sus paradisíacos paisajes. Será una visita pastoral para reafirmar en la fe a la pequeña comunidad católica en un país mayoritariamente hindú. Ya se conocen los lemas que acompañarán al Santo Padre en cada nación: esperanza, paz y reconciliación para el viaje a Mozambique, sembrador de paz y de esperanza en Madagascar, y Papa Francisco Peregrino de Paz en Mauricio. Estamos ante una crisis climática que no fue causada ni por los más vulnerables ni por los que más la han sufrido. Debemos afrontar este problema. El pasado 9 de mayo, el Papa Francisco presentó la primera ley vaticana para dar respuesta a las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. En estos últimos días, esa ley entró en plena vigencia, por lo cual ya debe ser contemplada frente a las denuncias contra este tipo de delito. En el Vaticano ya entró en vigor la nueva legislación sobre abusos sexuales. Se trata del motu proprio del Papa Francisco: ustedes son la luz del mundo. Un documento que confía mayor responsabilidad a las iglesias locales, además de plantear la necesidad de una reforma de los procedimientos en el derecho penal canónico.
La ley de la Iglesia obliga a denunciar los abusos y endurece las medidas contra los culpables. Puede hacer algo que el ordenamiento estatal no puede hacer, es decir, prohibir definitivamente a un sacerdote ejercer como sacerdote, porque tiene en cambio sí posibilidad de intervenir en su dimensión ministerial y sacerdotal. Como primera medida, las conferencias episcopales deben organizar sistemas de fácil acceso para presentar denuncias y abrir una oficina enfocada en la atención de las víctimas. Cada caso será estudiado a detalle y no deben pasar más de 90 días desde el inicio al cierre de las investigaciones preliminares en la diócesis. Luego, el sacerdote acusado deberá responder ante la Iglesia y ante la sociedad. Además, el texto establece medidas de protección para el denunciante, en las cuales no puede ser objeto ni de discriminación ni extorsión. En muchos casos, los obispos y sacerdotes pidieron a las víctimas que no denunciaran o no tomaron suficientes medidas contra los acusados. Esto ahora es un delito. De hecho, es un delito ahora el decir a la persona de no denunciar, de intentar ocultar, todo esto esconder es algo que es un delito canónico. Allí sí que puede intervenir la Iglesia. Un cambio seguro que yo haría, eso sí, pero es una opinión personal, es trasladar el actual abuso de menores, que está dentro del marco de la castidad del clero, como si fuera un algo que contra el celibato del clero, a pasarlo en la zona de delitos contra la persona, homicidio, abuso, violencia, todo. Decir que poner el acento más en las víctimas y menos en el clérigo. En el mes de abril, el Papa Francisco participó de un retiro espiritual de 2 días junto a los líderes de la oposición de Sudán del Sur. En este caso, el retiro fue para alentar el camino hacia la paz. Este evento culminó, como todos lo recordamos, con el gesto del Papa Francisco arrodillándose y besando los pies de ambos hombres. En este mes y en estos días, ambos líderes están camino hacia Roma para comenzar realmente un diálogo por la paz. Desde el 2013, Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, se ha visto envuelta en una guerra civil. Sin embargo, en septiembre de 2018, los líderes del gobierno y de la oposición, el presidente Salva Kiir y su ex vicepresidente Riek Machar, firmaron un acuerdo revitalizado sobre la resolución del conflicto en Sudán del Sur. Desde entonces, ambas partes han estado buscando implementar los acuerdos del período pretransicional para llevar la paz y la unidad al país. Recientemente, algunos miembros que representan a los diferentes partidos llegaron a Roma al centro de San Egidio. Allí han estado discutiendo los acuerdos para cumplir con su fecha límite, el 12 de noviembre, y para recibir el apoyo de la comunidad internacional. Según uno de los miembros, han dado algunos pasos importantes desde la firma de los acuerdos. Además, agregan que ya se ha establecido un comité conjunto para prevenir el uso de niños soldados. Las fuerzas unificadas necesarias serán 83.000, que incluyen 29.000 para los militares y 54.000 para la seguridad y la policía unificada. Este es el punto de referencia que hemos acordado entregar dentro del período extendido. Cuando llevemos nuestras fuerzas a las áreas de acantonamiento, el comité trabajará para identificar quiénes son los niños soldado en esas fuerzas. Tan pronto como sean identificados, serán liberados. Esto se está haciendo en colaboración con la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración y la Cruz Roja. Recordemos que en abril pasado, el Papa Francisco tuvo un retiro espiritual de 2 días con los 2 líderes de la oposición para alentar el camino hacia la paz. El evento terminó con el histórico gesto del Papa arrodillándose ante ellos y besando sus pies. Por su parte, la comunidad católica de San Egidio apoya a Sudán del Sur, incluso antes de su independencia en 2011. Recibieron a los miembros en su centro y ofrecen asistencia en la implementación de los acuerdos. Los representantes de Sudán del Sur creen que si mantienen la unidad y buscan los recursos necesarios del gobierno y de los socios, pueden cumplir con la fecha límite de noviembre. Hay algunas diferencias políticas, por ejemplo, en la Confederación Federal del país. Todavía no tienen un acuerdo político sobre el número de estados federales. Otro obstáculo, que no se refiere directamente a su trabajo, es el hecho de que hay fuerzas en el terreno que no firmaron el acuerdo. Somos conscientes de esto, pero este tema se debe tratar por separado y de manera más confidencial.
Ya vamos llegando al final de esta edición y como siempre hacemos un pequeño resumen, Juan, de lo que ha sido el día. Algunos mensajes para que sigan reflexionando en cada uno de nosotros durante la semana. La invitación del Papa Francisco a partir del Evangelio de San Lucas y este encuentro donde Jesús enseña a rezar el Padre Nuestro, a encontrarnos con Dios como Padre en un vínculo y en un diálogo de cercanía y amistad. Y hablando de la cercanía y de la amistad, el Papa Francisco vuelve a estar en viaje apostólico y para no olvidarnos, fecha septiembre, no sabemos todavía los días, lo van a estar comunicando en estas semanas, pero sí sabemos los destinos: Mozambique, Madagascar e Isla Mauricio. Ya vamos rezando entonces por los frutos totalmente de esta misión. Gracias por acompañarnos, nos encontramos la semana que viene aquí en Francisco a Diario.